Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Una vez más vamos a estar viendo una clasecita de Python, el lenguaje de programación. Vamos a estar viendo tipos de datos. Pareciera que no existen los tipos de datos aquí en Python porque como en los lenguajes compilados, por ejemplo C, C++, Java, al compilador hay que indicarle, no bastaría decir x igual a 0, punto y coma, para que el compilador sepa que x va a ser de tipo entero. Hay que indicárselo con la palabra int, por ejemplo. Y en Python, con ponerle x igual a 0, sin el punto y coma, el intérprete asumiría que x pertenecería ahora a tipo entero. Vamos a ver. Ahorita ya asigné x, ya tiene un valor y es tipo entero. Con la función type, que no la hemos visto hasta ahora, pero es muy buena, con la función type, type lo que nos devuelve es la clase a la que está instanciada una variable. Y si una variable está instanciada en una clase, pues esto nos va a indicar a qué tipo de dato va a estar manejando. Por lo que si yo hago esto en este momento, type x, me va a indicar que type pertenece a tipo entero. Efectivamente, nos dice class int que x está instanciada en tipo entero, que es lo mismo que decir que x está trabajando con valores tipos entero. Bien, yo pudiera, vamos a sobreescribir, ahora quiero que x ahora sea un string, hola. Bien, ya modifiqué el valor de x, perdón por trabarme. Y entonces si vuelvo a hacer type x, ahora ya no va a ser un tipo entero, ahora va a ser tipo string. Efectivamente. Bien, vamos a hacer primero conversiones de un tipo a string. Por ejemplo, vamos a hacerlas directas. Podríamos hacer str. Str es la función para convertir lo que tengamos en el argumento a tipo string. Puede ser, por ejemplo, la variable. Si yo hago en este momento string x, no tendría sentido porque x ya es un string. Entonces convertir un string a string no tendría sentido. Puede ser que hagamos conversión de una variable, o directamente aquí, para efectos más prácticos y visuales, voy a hacer conversiones de valores directos. Estos valores directos, pues bueno, van a ser, como les digo, no tendría caso hacer conversión string a string. Sí tendría sentido hacer una conversión entero. Ahorita si yo le declaro 23 como argumento al string, lo que nos indica entonces es que va a convertir este entero, que es 23, lo va a convertir en un string. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, aquí nos está devolviendo ya el 23 entre comillas simples, podrían ser también comillas dobles, que nos indica que es un tipo string. Ahora voy a hacer string un flotante. Recordemos que los flotantes pues son enteros con una parte decimal. Si yo hago esto, tendría ese número exactamente entre comillas, que es exactamente lo que es un string. Es una cadena que puede almacenar caracteres o cadenas de caracteres. Entonces, y por último, voy a hacer string un booleano. Los booleanos son true o false. Si yo hago string a true, pues lo que va a suceder es que ese true me lo va a meter en un string como si se tratara de una palabra normal. Ahí lo tienen. Bien, ese es el primer tipo de conversiones de datos. De entero a string, flotante a string, booleano a string. Vamos entonces ahora a hacer conversiones a flotante. Vamos a hacer una conversión de un entero a flotante. Y las conversiones a flotante se logran con la función float. Float en este caso pues no es una declaración de tipo de dato, es una función. Y lo que nos hace es convertir el argumento en un flotante. Vamos a iniciar por un entero. ¿Qué les parece? 100. Si yo convierto el 100 a flotante, pues lo que nos va a devolver va a ser 100.0. Ay, perdón. Enter 100.0, porque agregándole este punto decimal pues ya pasaría a ser un flotante. De igual forma puedo hacer flotante una cadena siempre y cuando la cadena tenga dentro de ella exactamente un flotante. Es decir, 12.32 efectivamente es un flotante que, aunque esté dentro de una cadena, pues el intérprete se dará cuenta que esa cadena almacena un flotante y que por tanto puede sacarlo de la cadena para dejar únicamente los números y de este modo pues sea flotante. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo inverso de lo que habíamos hecho aquí? Aquí teníamos los números sueltos y los metimos entre comillas para que sea un string. Aquí al revés, está entre comillas, lo sacamos de ellas para que ahora solo sean los números y de este modo sea flotante. No se puede hacer flotante de un booleano,
y no tendría caso hacer flotante a un flotante. Entonces pasemos al siguiente tipo de datos, la siguiente conversión, que es elementos a entero. Si yo tengo, bueno, primero que nada, las conversiones a entero se logran con la función int. Nuevamente recordar que int no es declaración de datos aquí en Python, es una función, y lo que nos hace es convertir en entero lo que tenga dentro como argumento de la función. Vamos a iniciar haciendo entero una cadena, y esto es muy útil. Esto lo ocupo yo creo que todos los días, bueno, no todos los días, pero todos los días que hago un programa casi siempre hago una conversión de string a entero. Y por ejemplo, esto se lograría si dentro de int tuviéramos precisamente un número entero, pero que está entre comillas, es decir, es un string. Pues la función int lo saca de las comillas y nada más nos deja los números para que sea un entero. ¿Por qué les digo que lo ocupo demasiado? Porque, por ejemplo, con la función input, que no la hemos visto, que la vamos a ver en el próximo video probablemente, input guarda cadenas. Pero si estamos seguros que el usuario va a introducir un número, porque así lo requerimos en el programa, por ejemplo, el usuario ingresa un 147, por poner este ejemplo. El usuario ingresa un 147 en el input y lo guardamos, pero lo vamos a tener almacenado como cadena. Yo lo necesito usar en un for, por ejemplo. Si lo quiero usar en un for, el for trabaja con rangos numéricos, si lo pongo la función rango, y entonces rango necesita un numérico, un entero, perdón. Para ello ocuparía la función entero, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, no nos distraigamos más. ¿Puedo hacer convertir a entero un flotante? Desde luego que sí, y yo creo que ya todos sabemos lo que va a pasar. Le va a quitar los decimales y va a dejar nada más la parte entera. De este modo pues aseguramos una conversión de flotante, sí, flotante a entero. Bien, no tendría caso convertir un entero a entero, y un booleano a entero no tendría sentido. Lo que sí tendría sentido es convertir a booleano, que se logra con bool. Nuevamente, esto no es declaración de tipo de dato, esto es una función. Y sí tendría sentido convertir un entero a booleano. Si este entero es un valor vacío, es decir, si no tiene nada, si tiene 0, si tiene null, si tiene 0, si no tiene nada, 0 es como no tener nada, 0 es un elemento vacío. Si yo hago booleano a un elemento vacío, esto me devuelve un false. Contrario a eso, si yo le hago bool a un entero, pero que si tenga magnitud, vamos a llamarle, si yo le hago bool a 100, esto va a devolver true. De la misma forma, si yo le hago bool a una cadena, sí se le puede hacer, pero si es una cadena vacía, me va a devolver falso. No sucedería así si le hago bool a una cadena que sí contenga algún valor. Hola, true, este sí me la devuelve true. Si le hago booleano a un flotante, que es el que me falta, 22.22, me devolvería true. Siempre y cuando no sea un valor vacío, bool, hacer una conversión a bool sería true. Si es un valor vacío, hacer conversión a bool sería pues falso. Ok, pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias. Si tienen alguna duda respecto a este tema, que se me hace algo sencillo, pero si tienen dudas pues se vale preguntar y con gusto les estaría apoyando. Pues bueno, nos vemos entonces hasta la próxima y muchas gracias.